Muy buenos días, ¿cómo me les va? Qué gusto volverlos a ver. El día de hoy estoy muy bien acompañada por Guillermo Quimbayo, un profesor de 40 años de experiencia que tuvo como objetivo hacer que sus estudiantes leyeran de manera asidua, sensibilizarlos frente a esos mundos maravillosos de la lectura y lo más importante, hacer que aprendieran el proceso escritor. Bienvenido, Guillermo. Muchas gracias, Magdalena. Celebro que haya este púlpito académico para los maestros y que tengamos toda la oportunidad de participar de una u otra forma en estos eventos comunicativos tan representativos. Gracias, Guillermo. La pregunta de la cuestión, de una vez. ¿Es posible que los estudiantes escriban en aula de clase? Es claro, es posible, es afortunado y es un avance que se debe tener en el aula. Que escriban y que escriban bien. Y se llega a eso con la intensidad propia de un proyecto que se maneje adecuadamente. Después de esa respuesta tan convincente, tan clara y tan precisa, no queda más sino preguntar cuál es el preámbulo que se hace antes de llegar al proceso escritor con los estudiantes. Desde luego el preámbulo es un preámbulo lector y para tal efecto hay que motivar mucho la lectura. Hay que crear en ellos eso que se llama el hábito de la lectura, pero más que todo el gusto, el interés, la necesidad de que la lectura se convierta en esa pancarta, en ese estandarte que mueve toda la estructura intelectual de cualquier individuo. Somos conocedores, yo y todos sus estudiantes que a lo largo de 40 años tuvieron el privilegio de estar bajo su tutela en el área de castellano, de que usaba diversas estrategias. Cuéntenos una de ellas. Principalmente la lectura debe orientarse y debe tener como soporte una actitud, la de la libertad del texto lector, la de la libertad del documento que se enfrenta para poder asimilar conocimientos y culturas. Deben tener la posibilidad ellos mismos de buscar sus textos y de leerlos porque les gusta, les llama la atención, porque son una influencia del ambiente y porque realmente son esenciales dentro de ese camino que indica libertad, que indica autonomía y potestad lectora. Muy bien, Guillermo. Usted me está diciendo entonces que si yo tengo 25 estudiantes o 30 o más en un aula de clase, tendría que permitirse el escenario escolar o el aula de clase para como palestra para 25, 30 o más libros. Sin descartar el hecho, Magdalena, de que haya que acudir por tendencia, por estructura, por historia y por programación a los textos marcados históricamente, repito, en los currículos. Yo pienso que lo que usted está afirmando es una manera muy práctica de permitirles a ellos ser más grandes como lectores y ser competentes en ese aspecto. Se hace un proceso, se ingenian tareas, se promueven actividades, se les permite aportar a ellos opciones de trabajo frente a lo que están leyendo o han querido leer anticipadamente. Ese preámbulo lector con esa libertad que usted propone y con esa confianza en el estudiante de que haga la lectura y él sea el promotor de nuevos discursos en el aula, llega finalmente a un proceso escritor. Necesariamente, yo diría que entre otras cosas se está trabajando o se ha trabajado básicamente con el interés de que el estudiante sea un escritor. Está visto, es una sentencia y una máxima de la pedagogía y de la vida, de que el que escribe trasciende, no así el que no lo hace. No importa qué tan bien lo haga en sus comienzos, no importa qué tan voluminoso sea lo que produce, lo que importa es que su testimonio escrito queda radicado para la historia. Por eso llegar a esa instancia es un camino, es una vía que se debe seguir partiendo de esas bases esenciales de que primero sean buenos lectores y simultáneamente sean buenos escritores. Y Guillermo, cuéntenos cómo era la estrategia esta de conversar con el autor. Cuéntenos cómo era y qué resultados dio desde su experiencia. Es un mecanismo que, como usted bien dice, es experiencia muy fructífera en el momento de establecer criterios de avance en el conocimiento del estudiante, en la actitud
y en la perspectiva misma de su futuro con las letras, no solamente como literato, como se podría pensar, simplemente como el autor de documentos que en cualquier momento van a ser pertinentes y necesarios. Entonces, el diálogo con el autor significaba que terminada de leer la obra que estuvieran enfrentando ellos por su cuenta, tuvieran la ocasión de escribirle virtualmente en los términos tradicionales al autor y sugerirle cambios en la estructura de su texto, bien fuera por el estilo, bien fuera por el lenguaje. De decirle al autor que quiso los personajes y que los trató con cariño, al desgaire si es del caso, porque no le cayeron bien. El personaje debe tener una imagen para el lector. Además de eso, se podía sugerir que cambiara el final o preguntarle el por qué actuó de esa manera determinado personaje en determinado momento. Es una forma de decirle al autor que se leyó el libro, que se comprendió el libro y que además de eso tiene la posibilidad de proponerle unos cambios que le permitan a él o posibilidades de ser atendido o de ser reconocido en sus criterios y en sus propósitos analíticos. Todo esto que cuenta Guillermo, pues debe ser una experiencia maravillosa, tanto para él como maestro, como para los estudiantes. Fungir de escritores. Después haremos un video para que nos comente, bueno, cómo corregía usted esos textos escritos de 25, 30 chicos, cómo hacía. Pero lo dejamos para otro video. Guillermo, una última pregunta. ¿Se logra que el estudiante llegue a esos lindes de escritor desde la lectura? Ya lo hemos planteado, Magdalena, a partir de la actividad que reseñábamos hace un momento. Cuando el abordaje del lector se permite ser un interlocutor con el autor, intercambiar o proponer o sugerir, se está haciendo un primer paso que le da al estudiante sus condiciones limitadas al comienzo, pero muy seguras al final, de poder proponer, de poder interpretar a través del texto escrito de una manera muy sencilla. Aparte de eso, que el mismo muchacho se propusiera escribir y le dijera al autor que yo quiero escribir un libro que le permita a la gente conocer lo que yo pienso, que le permita a mis lectores saber que existen personajes inéditos, desconocidos, ignotos, pero que yo le puedo hacer conocer a través de un libro como el que usted me mostró y en el cual aprendí tantas cosas. Es decirle al estudiante desde siempre que así como los demás escriben, él también puede escribir. Así como hay biografías de hombres ilustres, existe la autobiografía. Es el primer ejemplo a través del cual el estudiante entiende que es importante, que es valioso, que su biografía, para que otros escuchen, para que otros lean en el aula, o donde quiera que la publique, es porque le da categoría, lo jerarquiza como persona y le da valor como ser humano frente a lo que es escribir, a lo que es leer y lógicamente a lo que es escuchar. Definitivamente hay pasión en todo ese discurso de Guillermo. Sabemos muy bien que sus prácticas fueron realmente exitosas. Qué maravilla poder contar con este espacio y contar con él para que de viva voz nos cuente su experiencia. Es posible hacer que los chicos lean, es posible hacer que los chicos escriban. Experiencias de clase maravillosas que hoy tenemos el gusto de compartir con ustedes. Una vez más, muchas gracias por escuchar nuestra propuesta y decirles, suscríbanse al canal, denle like a este video y nos vemos la próxima vez con otro tema muy interesante. Gracias, Guillermo. Con el mayor gusto, Magdalena, fue un placer.